Hablemos de derecho de autor. Hace poco me llegó esta noticia. Una mujer brasilera, la dueña del restaurante Olé Olé Antapelia, fue al taller del artista también brasilero Romero Brito. Compró una obra de su autoría valorada en $4.800 y la rompió enfrente de él mientras le reclamaba por un trato deshonesto que éste tuvo con sus empleados en el restaurante. Por supuesto que este caso tiene muchísimas aristas y elementos que irán viendo la luz poco a poco. Pero la pregunta del millón es, ¿existe realmente alguna infracción en materia de derechos de autor? Quédate y vamos a averiguar. Muy bien, la respuesta corta y sencilla es sí existe una infracción en materia de derechos de autor, pero lo interesante es cómo llegamos a ella y cuál es. En primer lugar, cualquier abogado que no se especialice en propiedad intelectual y específicamente derecho de autor y enfocado en la industria del arte se va a ver en dificultades. Nótese que no generalizo en propiedad intelectual o solo derecho de autor, porque inclusive aún dentro de este campo en el que estamos tratando las aguas son sumamente profundas. Un abogado normalmente podría decir, fácil, no hay ningún tipo de infracción. Ella adquirió un bien por el cual pagó legalmente y simplemente hizo un ejercicio de su derecho de uso, goce, disposición, disfrute, donde inclusive uno puede destruir el bien si uno lo desea. Por lo cual es un tema resuelto por el derecho civil. No. A ver, si hay algo de razón en esto. Ella tenía perfectamente la facultad de romperlo si quería, porque lo adquirió legalmente. Podía grabarlo si le daba la gana y subirlo en redes sociales. Pero esto no significa que no se hayan afectado derechos. Y vamos, no estoy hablando del escarnio público, de por ejemplo las posibles lesiones que podrían haber sufrido personas en el local, y el daño al orden público, nada de esto. Por otro lado, he visto colegas y compañeros del universo de la propiedad intelectual hablando sobre la modificación, la alteración a la integridad de la obra, como, digamos, el elemento crucial. Y déjenme decirles que, sí, se acercaron. Está tibio, pero no es la respuesta. Hablar de la integridad de la obra es sumamente complejo, al igual que tratar de resumir el derecho de autor en un post. Ojalá fuera tan fácil como hablar de marcas. Por favor, me disculpan mis amigos y colegas que se dedican al derecho marcario. Pero es que definitivamente, si fuera así de fácil, no sería tan divertido. Verán, la propiedad intelectual en realidad se trata de derecho metafísico. Así que prepárense porque esto se pone serio. La forma más sencilla en la que he logrado explicar esto es a través del mundo de las ideas de Platón. Les cuento de qué va. Según Platón, existen dos planos: el mundo sensible, que es aquel que podemos percibir por los sentidos, y el mundo inteligible, que es aquel que solo podemos percibir con el pensamiento. A través de esta metáfora, Platón nos decía que las cosas que vemos y percibimos no son reales, sino que se trata de una copia o sombra de la realidad verdadera que está en el mundo de las ideas. Con esto, ninguna silla que veamos es real, sino que se trata de sombras o copias burdas de la idea de silla real. Y así ocurre con todo lo que percibimos. Por ello, en algunos cobra una especial fascinación el poder enfrentarse a una obra como Una y tres sillas de Joseph Kosuth, o no puedes parar de sonreír al ver Matrix como una gran alegoría al mito de la caverna. Pero esto lo trataré en otro video. Ahora, imaginemos por un momento que en realidad ese mundo de las ideas sí existe, pero solo se encuentra allí la propiedad intelectual. Un universo que existe solo en la medida en que tenemos la capacidad de pensar que existe. De hecho, por esto, yo considero que la propiedad intelectual es el derecho humano principal por excelencia, ya que toda especie tiene el instinto de preservar su vida. Pero la propiedad intelectual existe porque es algo inherente al ser humano. Ahora bien,
como se trata de bienes intangibles e inmateriales y queremos protegerlos, solo lo podemos hacer a través de aquello que podemos controlar, y es la materialización de dichos bienes intangibles. Esta es la razón por la cual, al eliminar la marca de un producto, removiéndola, no estamos destruyendo la marca, o también la razón por la cual, cuando compramos un CD o descargamos música, no estamos comprando la canción, sino únicamente una copia física o digital que soporta la canción en un contenido perceptible por los sentidos, pero en ningún momento adquirimos el derecho de distribuir copias o pasarle el tema a tus amigos, aun cuando algunos traten de ampararse en el derecho a la copia privada. Y esta fue la razón por la cual Napster perdió la batalla legal en su momento, aunque después hayan surgido todos sus hijos como si se tratara de Hydra en el universo Marvel. Entonces, en muchos textos encontrarán estas definiciones de corpus mysticum y corpus mechanicum para referirse a lo intangible y lo tangible dentro de la propiedad intelectual. Pero lo cierto es que no deja de ser confuso. Y muchos abogados solamente dicen cosas en latín porque, bueno, se sienten más cool cuando dicen cosas en latín, aunque en realidad no tengan ni idea del sentido de lo que están diciendo. Si una obra es intangible, en principio no es modificable. Lo que se puede modificar es su materialización y esta, a su vez, puede afectar la percepción que se tenga sobre la misma en cabeza de los posibles espectadores y consumidores, alejándolos de la idea original del autor y el sentido que éste quiso darle a la obra. Alegar una mutilación, transgresión, transformación de la obra nunca es tan sencillo como decir, bueno, o si la rompió, pues claro que sí. no. Un caso de este tipo requiere de muchísimo análisis y muchísima argumentación. Y cuando necesitas demasiado de ambos, significa que no es tan sencillo ni parece que sea un panorama tan claro. Pero, hay un solo caso que sí fue completamente vulnerado y quiero referirme al derecho de acceso a la obra. Verán, el derecho de autor protege las obras de carácter artístico. Y no me vengan con la cuestión esa de obras de carácter artístico, científico o literario. porque las patentes no se protegen por derecho de autor. Y cuando se habla de científico, en realidad se está refiriendo a literatura científica. Y la literatura es considerada arte. So, before you go. Perdón. El derecho de autor puede tener características propias o variantes para su eficaz protección dependiendo de la naturaleza y el tipo de obra de la cual se trate. Es así como en las obras plásticas, como pinturas o esculturas, suele haber el llamado derecho de persecución, que no es más que el derecho a recibir una compensación económica o una regalía o porcentaje siempre en cabeza del autor original cada vez que la obra se vende o se revende en subastas públicas. Esto le permite poder reconocer y disfrutar del éxito de su obra en la medida en que ésta se cotice con el paso del tiempo en el mercado. Es algo similar a los royalties en materia de derecho de autor y derechos conexos. Similar, no igual. Entonces, ¿qué es este derecho de acceso al ejemplar raro o único de la obra? En leyes de varios países podemos conseguir disposiciones que se refieren a esto como uno de los derechos morales del autor, como bien lo expresa el artículo 14, ordinal 7 de la Ley de Propiedad Intelectual de España. Artículo 14. Contenido y características del derecho moral. Corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables. Ordinal 7. Acceder al ejemplar único o raro de la obra cuando se halle en poder de otro,
a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda. Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor, al que se indemnizará, en su caso, por los daños y perjuicios que se le irroguen. Según la Enciclopedia Jurídica 2020 desarrollada por David Rogers, nos dice que es el derecho que corresponde al autor a obtener el ejemplar único o raro de su obra, que se halla en poder de quien lo adquirió, cuando tal vez no era único ni raro, para ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda como titular de la propiedad intelectual. Es un derecho derivado del derecho moral de autor y excepciona el principio de independencia entre la creación intelectual o corpus mysticum y su soporte material, corpus mechanicum. La situación de casi desaparición de la obra materializada convierte la devolución del ejemplar único o raro al autor en la única posibilidad de que pueda reproducirla, acreditar su existencia u oponerse a que sea alterada, entre otros. De igual forma, el profesor Ricardo Antequera Parilli hace mención a este derecho explicando que se trata de un derecho moral que tiene efectos sobre los derechos patrimoniales del autor. En Venezuela, la encontramos en el artículo 22 de la ley y 16 del reglamento, que, aunque no se restringe el acceso al ejemplar único o raro de la obra, como sí ocurre en otras legislaciones, el ejercicio de este derecho debe realizarse de la forma que ocasione menos problemas al poseedor de la obra, con lo cual, si existen múltiples ejemplares con acceso público, entonces se dificultaría el ejercicio de este derecho de forma meramente caprichosa. No. Ahora bien, les traduzco de qué se trata esto y por qué existe. Derecho de autor se comienza a institucionalizar con unas fuertes influencias del romanticismo, que era un movimiento o periodo cultural caracterizado por tener una concepción bastante idealizada sobre la obra artística. De hecho, así como se dice que el punk fue un movimiento contracultural que de algún modo respondía al elitismo del rock progresivo de los 60 y 70 o el grunge al rock de los 80, pasa exactamente igual con el mundo de las artes plásticas. No es casualidad que el mundo se pusiera de cabeza con la presentación del urinario o fuente de Marcel Duchamp en una Bienal de Arte, y es totalmente comprensible que la posmodernidad haya tenido tanta resistencia por quienes ostentaban el poder económico del mercado del arte hasta que decidieron absorberlo y convertirse en el enemigo, legitimando el amparte, como bien desarrolla el maestro Antonio García Villarán. Pero no hablaremos de eso aquí. Para 1936, el filósofo y crítico alemán Walter Benjamin escribió su ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, en donde, entre muchas otras cosas, nos explica cómo, desde su punto de vista, una obra pierde su valor y aura en la medida en que se reproduce y politiza, algo similar a las leyes de oferta y demanda, en donde, cuando hay poca oferta, la demanda es mayor y viceversa. Benjamin consideraba la obra como un objeto provisto de un aura con la singularidad y experiencia de lo irrepetible, y por ello cobra particular relevancia el acceso a una obra por parte del autor, incluso después de su venta. Por supuesto, Benjamin jamás llegó a conocer a Warhol, el pop art, ni mucho menos el internet, cámaras de alta definición en tu bolsillo o las impresoras 3D, pero definitivamente estaba muy adelantado para los tiempos que venían. La disposición normativa sobre el derecho a acceso al ejemplar único o raro de una obra se ha hecho cada vez menos frecuente. Sin embargo, hay algunos artistas que siguen produciendo de forma totalmente limitada. Y, aunque no conozco en realidad muchos casos de artistas
que hayan aplicado dicho derecho para acceder a un ejemplar único o raro de una obra, sí conozco de algunos en los que se ha utilizado como argumento para poder demandar por la infracción y violación de dicho derecho. Tal fue el caso que ocurrió en 2018 cuando un juez federal, citando esta ley, otorgó $6.7 millones a 21 artistas de graffiti que tenían obras en las paredes del edificio Five Points Graffiti Museum, el cual fue comprado por otra persona que lo demolió para hacer condominios, y por ello los artistas demandaron, obteniendo la victoria. Viene otra pregunta del millón. ¿Qué derecho aplicamos en este caso? Recordemos que no solamente tenemos que pensar en los derechos, sino también en un tema jurisdiccional, en donde se cometió la infracción. Y en este caso fue en Estados Unidos. Y si bien muchas personas creen que derecho de autor es igual a copyright, no es tan así. Y en Estados Unidos el sistema que se aplica es el de copyright. Paréntesis. Recuerdo hace poco un cliente que discutía sobre un tema de derechos de autor de un artista en un contrato. Había que hacer un finiquito y, digamos, la contraparte le decía: Firma eso de una vez, o sacaré los derechos de publishing porque no están negociados en el primer contrato. Y fue como... no. Creo que la contraparte tiene un arroz con mango y está empastelando todo, porque bueno, primero, no es abogado, segundo, no entiende el tema, tercero, probablemente esté negociando algunos temas de copyright en Estados Unidos y bueno, quizá cree que el publishing es algún tipo de espacio místico, único y sagrado, distinto de los derechos editoriales, que son derechos de autor. Sí estaban negociados en el contrato, firmado aquí en Venezuela y con derecho venezolano. Si no aparece aquí abajo el video sobre derecho de autor y copyright, es lo mismo, pero no. Entonces significa que no lo subí, pero en algún momento va a aparecer, así que tranquilos. Sin embargo, para resumirles muy rápidamente todo, digamos que el sistema de copyright se diferencia del sistema de derecho de autor principalmente porque en el sistema de copyright no se le da mucha importancia o mucha relevancia a este tema de los derechos morales. Se enfocan principalmente en los derechos económicos. Y uno se pregunta nuevamente, entonces, ¿aplica algún derecho o alguna ley por la destrucción de una obra plástica? Y la respuesta es sí, porque desde el año 1990 en Estados Unidos se promulgó la VARA. No es VARA. Se trata de la Visual Arts Rights Act, una ley que se enfoca principalmente en el reconocimiento de los derechos morales, pero de los artistas visuales. Los demás, bueno, no son su problema. Según la VARA, se aplica la protección a las obras que sean consideradas como ejemplares únicos, ediciones limitadas o copias que no, digamos, sobrepasen el número de 200. Es así como... Sí, Walter Benjamin. Tienes razón, pero bueno, vamos a copiar. Un tantito nomás, un tantito. En esta ley, los artistas de talla reconocida, un término bastante ambiguo por cierto, tienen la facultad de prohibir la destrucción intencionada de una obra. Además, otra infracción, como puede ser el caso de la alteración, mutilación o modificación de la obra, está íntimamente ligado al hecho de que esta alteración tenga como objeto o como consecuencia una lesión al honor y reputación del artista. Con lo cual llegamos al punto final y mi opinión sobre por qué se hizo esto como se hizo. Ir a la tienda de un artista, comprar la obra, armarle un zaperoco y romperla delante de él no es más que un acto de cultura de la cancelación, la cual está tan de moda en estos días.
Esto es algo que youtubers muy buenos como Valentrina, Esquizofrenia Natural, Preguntas Incómodas o Monitor Fantasma han desarrollado muy bien en sus canales y les recomiendo ir a visitarlos si realmente quisieran saber un poco más sobre esto de la cultura de la cancelación. Pero en resumen, se trata de actos con los cuales la gente se atribuye el rol de justiciero, justificando bien sea las fallas en el sistema, la impunidad o simple sed de justicia para aplicar sanciones de carácter cultural que afecten al posible o supuesto infractor. Si vieron la película brasilera Ciudad de Dios, podríamos hacer el símil a que es una suerte de linchamiento popular, pero a través de Stop. ¿Por qué no has aprendido inglés todavía? a través de social media. Con esto me atrevo a decir que el acto no estaba completo con la compra de la obra y el rompimiento de la misma, ni siquiera con que haya sido en el local. Tenía que ser grabado y después tenía que ser divulgado para poder generar el morbo suficiente que permitiera que la gente tomara bandos, justificando o no alguna postura u otra. Basta con mirar las redes de cada uno de los implicados, que, cabe mencionar, ambos son de origen brasilero. Y pueden encontrar personas que les escriben a la dueña del restaurante cosas como: eres una verdadera representante de lo que significa ser brasilero, nos identificas mejor que el fútbol y la samba, o préstame un poco de ovarios, una jefa así vale la pena, ojalá todas fueran así. También hay quienes defienden al artista, y aunque no me he puesto a estudiar el comportamiento o cambio en las redes sociales, estoy segurísimo de que ambos han subido números, con lo cual es perfectamente válida la duda sobre si en realidad son enemigos o aliados. De cualquier manera, aunque hay una parte de mí que empatiza con la dueña del restaurante, no dejo de pensar que esta cultura de la cancelación en realidad es sumamente dañina para la sociedad, y más para la cultura. Al sol de hoy no creo que exista demanda, prueba, rumor o sentencia que me convenza de que la música de Michael Jackson es mala si él llegó o no a abusar de menores. Al igual que las actuaciones de Kevin Spacey no dejarán de ser brillantes por las acusaciones que tiene en su contra. Recuerdo ocasiones en que System of a Down y Pink Floyd se pronunciaron políticamente sobre la situación de mi país, y había personas en redes sociales publicando cómo estaban ofendidos y rompían sus discos frente a la cámara. Y está bien, las personas tienen la completa libertad de romper algo que compraron, y si querían grabarse y publicarlo en sus redes, hacerlo. Pero eso no crea una capa de inmunidad que impida hacer que se conviertan en tarados cuando lo hacen. La obra es completamente independiente del artista. Tiene vida y destino propio, que en ocasiones puede que coincida con el artista, como en ocasiones puede que no. Para muestra, vean el documental de Rodríguez, Searching for Sugar Man, y vean lo que ocurrió con sus canciones durante el apartheid en Sudáfrica, mientras que él trabajaba de albañil y dejaba la música porque nunca consiguió ventas en Estados Unidos. En este caso, la situación se torna bastante compleja, porque si bien es cierto que existe una evidente lesión al honor y reputación del artista por medio de la destrucción de la obra, el ejercicio de, digamos, los derechos que se están vulnerando se hace sumamente complicado porque hay un tono de soberbia y de reto como, bueno, ok. Denúnciame, pues. Denúnciame. Recordemos que quien fue a recriminar y romper la obra fue una mujer, bella por cierto, empoderada al ser dueña de un restaurante, amparada en la historia y defensa del maltrato a sus empleados, y que no fue a causar simplemente destrozos como si fuera una delincuente. No, ella fue y en realidad pagó por la obra y explicó previamente la molestia que tenía. Pero en un mundo como el que tenemos actualmente, con los movimientos radicales, mal llamados feministas, ya que yo, como hombre que me considero feminista, no creo que las posturas radicales o que busquen el ajusticiamiento se traten de feminismo real. Son
un poco de locas y ya. Se hace realmente complicado que Brito Romero se atreva a denunciar independientemente de que tenga razones para ello, ya que incluso el propio escenario machista lo va a tildar como de niña, ¿no? De decir, bueno, pero ya, deja que llore, que arme su berrinche, recibe tu cachetada y quédate tranquilo, sé hombre. Vamos. Por donde quiera que vean esto, sencillamente no hay respuestas fáciles o correctas. Simplemente nos queda esperar a ver qué ocurre, ya que con seguridad irá saliendo más información en la medida en que pase el tiempo. Mientras tanto, solo les puedo recomendar no tomar bandos, no divulgar si no lo harán de forma crítica y relajarse con estas cosas. Hay gente que se toma todo demasiado a pecho, cuando en realidad son temas que no afectan realmente nuestro universo real y concreto. Recuerden que estamos en cuarentena y cuidar nuestra salud mental comienza también por cuidar qué consumimos y de qué forma interpretamos y asimilamos aquello que consumimos. Wait, nota adicional. Investigando un poco a Romero Brito, pude notar que muchas de sus obras son replicadas en masa por un taller como buen artista pop, con lo cual digamos que puede dificultarse el hecho de saber si realmente esta pieza era única o era parte, digamos, de un número menor a 200, inclusive para el momento en que ocurrió esto, lo cual viene, digamos, con otra segunda nota. El artista se pronunció hace poco sobre el incidente y dijo que en realidad ocurrió en el año 2017 y que, bueno, él fue víctima de dicho incidente y que hoy lo quieren capitalizar, aprovechar algunas personas que en realidad él tilda esto como un fake news. Entonces, ¿qué pasará realmente con todo esto? No me interesa. Pero sí me entretiene. Un poquito. Si te gustó el video, dale like, comparte, comenta. Soy papá de morochos, abogado, profesor, vocalista de Aditus, entre otras cosas más. Y muchas veces el tiempo se torna un poco complicado, por lo cual definitivamente no te prometo subir contenido de forma periódica ni constante, pero sí te prometo tomarlo en cuenta cuando hay algún caso que lo amerite o valga la pena, o bueno, simplemente cuando de repente sea invadido por algún ataque de inspiración y la situación de la casa me lo permite. Mientras tanto, los invito a que me sigan por mis redes sociales. Bueno, en realidad Instagram, que es donde suelo estar más activo. A veces. TikTok suena el reloj, despierta ya la primavera se enfrió tras la espera en la oficina esta tarde unos minutos más porque el tiempo que pierdes no volverá.